hermanos. Bueno, pues así como tuvimos un módulo para iniciar con el prefacio y con la introducción de este libro, ahora tendremos el último módulo ya para finalizar con el epílogo de este libro. Aquí también haremos un breve recuento de lo que hemos visto en el transcurso de este curso. Ustedes ya han leído su libro, han respondido las preguntas y les felicito, mis estimados hermanos, les felicito porque finalmente han concretado este curso, este primer curso, esperando pues que no sea el único, ¿verdad? Que ustedes tengan el deseo, la disposición de cursar, sino que solamente sea el primero en su escalón. Recordemos que son 8 cursos para concretar su diplomado en teología bíblica y son 5 diplomados para concretar su certificado en teología. Ya ustedes podrán posteriormente definir en qué áreas se quieren especializar, pero mientras tanto pues también tienen que capacitarse en cada una de las áreas que corresponden, si es su deseo llevar el certificado completo. Pues bien, recordando un poco, estimados hermanos, el contenido de este libro y de este curso que hemos que finalizamos en este momento, recordemos cuál es el patrón del reino al cual hace referencia el autor en este libro. Es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Entonces el escritor de este libro, Vaughan Roberts, nos ha llevado a través de toda la historia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos ha llevado sobre la narrativa, demostrándonos cuál es el propósito de Dios para la salvación de su iglesia, cómo Dios ha determinado un plan desde antes de la fundación del mundo para finalmente concretarlo en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Entonces hemos visto la manera en la que Dios se relaciona con su pueblo a través de toda la historia bíblica. Vimos en Génesis cómo se establece el patrón del reino. Vimos a quién correspondía en ese momento el pueblo de Dios. Era Adán y Eva, estaban en el lugar de Dios, es decir, el jardín del Edén. Estaban bajo el gobierno de Dios, que era la palabra de Dios y las relaciones perfectas que ellos tenían. Y posteriormente vimos que Adán y Eva perdieron el reino. Entonces ellos tuvieron que salir del lugar de Dios, dejaron de ser el pueblo de Dios, las relaciones con Dios quedaron quebrantadas. Entonces ellos se rebelaron en contra del gobierno de Dios y por lo consiguiente también perdieron la bendición de Dios, la bendición original. En el reino prometido, nosotros vimos cómo Dios prometió restaurar esta condición original que Adán y Eva habrían tenido en el paraíso de Edén. Entonces Dios les prometió instaurar un reino mesiánico. Principalmente lo vimos desde el final del reino perdido. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí encontramos nosotros lo que es el protoevangelio y cómo Dios prometió levantar de la simiente de la mujer al aplastador. Entonces nosotros vimos en el reino prometido cómo Dios escogió particularmente a un individuo, Abraham, para levantar a través de él, a través de su descendencia, al aplastador de la serpiente. Entonces estableció un pacto con Abraham para que su descendencia fuera una nación y Dios los constituyó en una nación. Nosotros vimos cómo Dios los constituyó en el país de Egipto a través de la esclavitud, de donde posteriormente los liberaría. Entonces nosotros vimos en capítulo 4 el reino parcial, cómo Dios restableció su gobierno, les dio una bendición, pero de una manera condicional todavía. El pueblo de Dios ahora ya no solamente era Abraham, sino que era el pueblo de Israel, la nación de Israel, que se había constituido el pueblo de Dios. Pero nuevamente ellos fallan. Ya posteriormente nosotros vemos en el capítulo 5 el reino profetizado. Entonces vemos cómo Dios les envió profetas y estos profetas nuevamente anunciaron la venida del Mesías, y aunque en el reino parcial el rey David había prefigurado al Mesías por venir, no obstante no sería su hijo el que ocuparía ese oficio tan especial del Mesías de restituir el reino a su gobierno original y a su bendición original, sino que habría alguien más por venir más adelante. Los profetas, ellos apuntan nuevamente en esa dirección hacia el Nuevo Testamento
Y cuando finalmente, después del cautiverio babilónico y después del regreso del cautiverio babilónico, vimos también cómo antes de ese cautiverio la nación de Israel se dividió en dos, y ya posteriormente, cuando ellos regresan con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, parecía ser que la teocracia se había reinstaurado. Sin embargo, nuevamente el pueblo de Judá volvió a fallar, y 400 años después el Señor Jesucristo viene, el verbo toma carne, habita entre nosotros. Entonces tenemos a partir de ahí el reino presente. Ahí el pueblo de Dios ya no es solamente la nación de Israel, sino que Dios constituye a su iglesia como el pueblo de Dios. El gobierno de Dios es bajo la gracia de Dios, y la bendición de Dios es por gracia a través de la fe. Eh, ya posteriormente nosotros vimos en el capítulo 7 finalmente que el Señor Jesucristo mandó proclamar este reino a todas las naciones para de ahí que su reino se extendiera. Y nosotros estamos esperando lo que ocurrirá en el capítulo 8, la manifestación del reino perfeccionado, cuando finalmente el Señor Jesucristo se manifieste en su segunda venida y en su reino milenial Él eh, perfeccione esta obra que Dios ha comenzado desde Génesis, desde hecho, desde la eternidad pasada, desde antes de la caída, mucho antes de la rebelión, porque naturalmente nosotros afirmamos que nada de esto tomó a Dios por sorpresa, sino que Dios había planeado anticipadamente todo lo que habría de ocurrir en la historia de la humanidad para alabanza de su gloria, nos dice Efesios capítulo 1. Finalmente, dice el autor Vaughan Roberts en el epílogo, cuando el Señor Jesús se les aparece después de resucitado a los discípulos camino de Maús, entonces el autor cita aquí Lucas capítulo 24, versículo 27, que a su letra dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, Vaughan Roberts hace énfasis en esto, la cristocentricidad de la predicación. Entonces el Señor Jesucristo él mismo le demostró a sus discípulos a través de todas las escrituras después de su resurrección que todo el Antiguo Testamento hasta ese momento que se había manifestado la revelación en su tiempo hablaba de él. Entonces el autor Vaughan Roberts hace énfasis en esto. Tenemos que reconocer a Cristo en todas las escrituras, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Ese es el objetivo primario de este curso, proyectar a Cristo desde Génesis, proyectar a Cristo desde Éxodo, desde todos los demás libros del Pentateuco, proyectar a Cristo desde los libros históricos, proyectar a Cristo desde los Salmos, incluso proyectar a Cristo desde los profetas, y naturalmente también en el Nuevo Testamento, que ya tenemos la manifestación del Señor Jesucristo, tanto en los Evangelios como en las Epístolas, hasta finalmente Apocalipsis. O sea, toda la escritura se basa en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y en eso precisamente consiste la revelación progresiva. Dios no le hizo saber al hombre desde el principio de los tiempos cuáles eran los planes, sino que Dios fue cada vez proveyendo mayor información con respecto al Mesías que habría de venir, proveyendo más información con respecto a la redención que habría de realizar de su pueblo a través del Señor Jesucristo, a través del Mesías. Entonces, podemos decir que la revelación se fue acumulando de tal manera que cuando finalmente el Señor Jesucristo aparece en escena en el Nuevo Testamento, el Verbo se encarna, Él puede hacer referencia a todo el Antiguo Testamento y puede demostrar que todo ha hablado de Él, todo ha tratado de Él todo el tiempo, y el Nuevo Testamento, por lo consiguiente, se va a centrar en su persona y en su obra. Entonces debemos nosotros enseñar a Cristo a través de todas las Escrituras, y también tenemos nosotros que amar a Cristo a través de todas las Escrituras. Vaughan Roberts en la página 154 nos habla de dos dimensiones. Nos habla de una dimensión relacional que lo podemos nosotros ver en la figura 44. Y aquí básicamente están descritos, está escrita una breve cronología, partiendo desde el patrón del reino, desde el reino perdido, el reino parcial. Menciona aquí el éxodo, menciona la conquista, menciona la monarquía, menciona el reino profetizado, menciona el exilio, menciona el regreso del exilio, menciona el reino presente, que va todo desde Mateo, todo lo que es el Nuevo Testamento, hasta el presente, hasta el momento que Cristo venga, y menciona el reino perfeccionado, que será la manifestación futura del Señor Jesucristo. Entonces, básicamente,
esa es la cronología. Esta es la dimensión del tiempo. Nos dice aquí en Vaughan Roberts, es la dimensión histórica. Y aparte está la dimensión relacional, que es entre Dios y los seres humanos. Entonces, hemos visto cómo Dios ha mantenido esa relación y Dios se ha manifestado a los seres humanos en cada una de estas etapas de la historia hasta el presente. Se ha manifestado de diferentes maneras, nos va a decir el escritor de los Hebreos posteriormente, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, nos dice Hebreos capítulo 1, versículos 1. Entonces, aquí se manifiesta la revelación precisamente, cómo fue progresando. La revelación no ocurrió toda de una sola vez, sino que fue paulatina. Si nosotros quisiéramos utilizar una alegoría, podríamos utilizar la alegoría no de una fotografía, sino de una película, que básicamente es una revelación al hablar de una fotografía, por ejemplo. ¿Qué significa revelación o revelar una fotografía? Es cuando el negativo se expone a los químicos necesarios, entonces en el papel se puede mostrar o va apareciendo la figura que se desea o la figura que se ha captado en el negativo. Eso es revelar. Etimológicamente significa correr el velo, porque en aquellas épocas, pues naturalmente, conforme al contexto, lo más semejante a revelar era en un teatro, cuando se corría el velo, se abría el telón y se dejaba ver lo que estaba en el escenario tras ese telón y comenzaba la obra. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos hablar de revelación, pero aquí no es una revelación instantánea como ocurre en una fotografía, sino que es una revelación como en una cinta cinematográfica, para ser más específicos, donde hay una trama, hay un inicio, hay un nudo, hay un desenlace. Entonces, en ese sentido, Dios fue revelando la información poco a poco. Nosotros vemos, por ejemplo, en una película, no se revela lo que va, el final de la película desde el inicio, sino que es posteriormente, es en el transcurso de que la trama va avanzando, se va desenvolviendo todo el argumento, se va desenvolviendo, eh, surgen muchos elementos, quizá algunos elementos de misterio que nos van a mantener siempre al margen, a la expectativa, y finalmente todo se descubre al final, en el desenlace. De la misma manera ocurre con la revelación progresiva. En cuestión de lo relacional también, Dios se mantuvo siempre en relación con los seres humanos desde el tiempo antiguo. En cada una de esas etapas, Dios escogió un pueblo con quien tener comunión a pesar del pecado humano. Esto no habría sido posible, naturalmente, sin el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Entonces, ya por ahí ustedes encontrarán finalmente en la página 157, en la figura 46, que es la cronología, básicamente, para que se las voy a mostrar. Esta es la cronología de final de Vaughan Roberts. Ustedes pueden utilizarla como un modelo. Naturalmente, aquí está a grandes rasgos. Ustedes tendrán que agregarle más elementos, pueden agregarle personajes, pueden agregarle eventos, pueden hacerla lineal o pueden hacerla en diagonal, como está en esta página. Ya eso lo dejaré a criterio de cada uno. Pueden ustedes echar mano de su creatividad. Si gustan ponerle colores, ilustraciones u otros elementos, están en la libertad. Pero particularmente lo que voy a calificar es el orden. Así que, por favor, pongan mucho cuidado ustedes en el orden por ahí. No se me vayan a confundir y vayan a anteponer algunos personajes o algunos eventos. Por ejemplo, no vayan a poner por ahí a Daniel en la época de Moisés, porque ahí pues sería un anacronismo. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado poco a poco acerca de la historia de la redención y de la revelación progresiva. ¿Y por qué decimos la historia de la redención? Porque es Dios el que está redimiendo a su pueblo. La palabra redimir significa comprar, o a quienes han dicho volver a comprar. Hemos ya hablado de la analogía de los esclavos en las épocas bíblicas, cuando las personas necesitaban adquirir un esclavo para las obras en su casa. Entonces ellos iban específicamente al mercado de esclavos. Muchas ocasiones
los esclavos eran vendidos en el mercado público. Otras ocasiones, dependiendo de las ciudades, de las culturas, tenían mercados exclusivos para este tipo de ventas. Entonces, las personas iban ahí y compraban un esclavo. Tenían que pagar un precio que usualmente eran precios muchas veces altos, que eran comparables con la adquisición de una propiedad, un bien inmueble o quizá algún animal de trabajo, por ejemplo, un caballo. Entonces, naturalmente no eran los esclavos, comprar esclavos no era algo barato, tenía un precio bastante alto. Entonces, generalmente los que no estaban en condiciones de adquirir muchos esclavos tenían que ahorrar para comprar un esclavo. Y cuando esta persona era adquirida, pasaba a ser propiedad de sus amos y entonces tenía que obedecerle en todo, porque no se pertenecía a sí mismo, no era libre, solamente había cambiado de dueño, había cambiado el que era su vendedor en el mercado a sus nuevos propietarios que habían pagado el precio por él. Entonces, particularmente ese precio, ese pago se llamaba redención. Era algo bastante inusual que los amos liberaran a sus esclavos. Sin embargo, eso estuvo contemplado dentro de la ley de Moisés y nosotros por eso podemos encontrar gracia aún en la ley de Moisés. Una postura dispensacional un poco más extrema va a negar que haya gracia dentro de este periodo de la ley mosaica, pero nosotros encontramos que en la palabra de Dios siempre, en cada una de estas etapas hay gracia. Entonces, básicamente han habido o han predominado dos aspectos del pacto, si nosotros lo queremos ver como aspectos del pacto, el pacto de gracia y el pacto de obras. El pacto de obras sencillamente demuestra que los seres humanos no pueden cumplir con los requerimientos de Dios y para eso, para solventar esa necesidad, se interpone el pacto de gracia, en el cual Dios mismo es el que hace que esto funcione, poniendo otros medios para que los seres humanos que no han cumplido la parte que les corresponde puedan ser justificados, puedan ser redimidos. Hay algo que también quiero mencionar en relación a la redención. Ahora la pregunta es, ¿a quién se pagó el precio? Si ya establecimos que la redención es propiamente pagar un precio para adquirir esa compra. John Stott, en su libro La Cruz de Cristo, él abarca mucho este tema. Entonces, John Stott plantea algunas posibilidades o algunos puntos de vista que han puesto otros autores. Hay quienes han llegado a decir que Dios tuvo que pagar el precio al diablo porque como pecadores estábamos bajo el yugo del enemigo, estábamos esclavizados, lo mismo que los demás. Entonces, hay quienes piensan que porque la Biblia enseña que el diablo es el príncipe de este mundo, que él es el que tiene esclavo, prisionero a los incrédulos, entonces por esa razón Dios tuvo que pagarle al diablo para que rescatar a los seres humanos. Eso no necesariamente es cierto, y de hecho que no lo es, nos dice John Stott. Sería básicamente una herejía pensar que el diablo de alguna manera tiene una posesión, o tiene a los seres humanos bajo su posesión como individuos, y que Dios ha perdido la jurisdicción sobre ellos. Entonces, eso atenta en contra de la soberanía de Dios y estoy de acuerdo con Dios en esto, porque Dios es soberano y aunque el ser humano pecó y cayó de la gracia original en la que Dios lo había puesto, no obstante, eso no significa que haya pasado a ser plenamente propiedad del diablo. Lo que la Biblia nos dice en relación al diablo, que él es el Dios de este siglo, que él es el que señorea sobre los incrédulos, lo hace, pero no lo hace lícitamente o no lo hace porque Dios haya entregado en él ese derecho, sino que lo hace de una manera ilícita. El diablo lo hace aún en contra de la voluntad manifiesta de Dios. Entonces Dios no tuvo que pagarle el rescate a él, sino que el rescate se lo pagó Dios a sí mismo. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, sencillamente porque la santidad de Dios exigía, como lo vimos desde Génesis capítulo 3, versículo 15, versículo 21 sobre todo, la santidad de Dios exigía un pago por el pecado que Adán y Eva habían cometido. Nada ni nadie podía solventarlo permanentemente. Nosotros vimos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se hicieron prontamente delantales de higuera, y eso representaba las obras del ser humano que trata de
encubrir su delito, encubrir su pecado. Sin embargo, vemos lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, versículo 21, que Dios les hizo túnicas de pieles. ¿Y de dónde surgieron esas pieles? Pues naturalmente Dios interpuso un sacrificio, es decir, Dios desvió su ira, en lugar de matarlos a ellos directamente, Dios mató a otros animales para que fueran el sustituto de Adán y Eva en ese momento, y la ira no fuera derramada inmediatamente en Adán y Eva, sino que Adán y Eva tuvieran esa oportunidad de sobrevivir, y por esa razón Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrir sus desnudez, para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, entonces del pecado de Adán y Eva. Entonces esto representa la sangre del Señor Jesucristo, que ha cubierto absolutamente nuestro pecado. Pero naturalmente el escritor de Hebreos nos va a decir, y por ahí les va a quedar, estimados hermanos, desde ya ustedes pueden leer la epístola de los Hebreos, una preciosa epístola. Nos dice el escritor de Hebreos, la sangre de los animales nada es suficiente aún para limpiar el pecado de los seres humanos. Por ahí les puse una analogía entre una mancha que es tratada con pintura a una mancha que es lavada desde, desde la profundidad de donde radica esa suciedad. Entonces, la sangre de los animales en el Antiguo Testamento básicamente era como la pintura, solamente servía para cubrir, era de manera externa, pero de manera interna aún quedaba esa mancha debajo de toda esa pintura que solamente la cubría. Entonces lo que el Señor Jesucristo hizo fue, la sangre del Señor Jesucristo fue limpiar absolutamente ese pecado para que las personas, los creyentes, pudieran ser verdaderamente justificados a través de su muerte. Bueno, ya posteriormente vamos a abundar mucho más sobre esto. Posteriormente si ustedes continúan avanzando en sus estudios a través de este pequeño seminario, van a entrar en el Antiguo Testamento, van a entrar en el Nuevo Testamento, son las materias que siguen, Antiguo y Nuevo Testamento, el periodo intertestamentario, que es muy importante también. El periodo intertestamentario nos va a servir para comprender el Nuevo Testamento, y ya finalmente vamos a estar entrando en un poco más de teología bíblica, y ya quizá ustedes quieran seguir a los otros diplomados. Vamos a tener por ahí, tenemos diplomados aparte de teología histórica, donde se ven desde una perspectiva histórica cada una de estas doctrinas de la justificación y de la expiación sustitutiva. Vamos a ver también de manera sistemática, en teología sistemática y sobre todo teología de la reforma, vamos a ver mucho más de esto. Así que esto va para largo, estimados hermanos. Si ustedes gustan continuar adelante, pueden aprender mucho más. Pueden aprender hermenéutica, vamos a aprender a interpretar el texto en su contexto. Si ustedes gustan, pueden aprender también algo de los idiomas originales de hebreo, griego. Ya por ahí van a tener ustedes también otros profesores, no solamente su servidor. Tenemos dentro de nuestro programa, tenemos incluidos a otros hermanos, buenos hermanos, que están debidamente capacitados para poder brindarles este servicio de la enseñanza. Así que, sin más, estimados hermanos, deseo que el Señor les bendiga. Les felicito por haber llegado hasta el final, por haber concretado este curso. Sé que quizás no ha sido fácil. Tendrán una semana de prórroga para entregar sus trabajos finales. Recuerden, sus trabajos finales los pueden ustedes consultar en el programa de estudio de la materia. Pueden ustedes consultar sus programas. Únicamente tendrán que hacer su cronología. Pueden utilizar como base las que están en las ilustraciones, y también concretar sus investigaciones respectivas sobre lo que es revelación progresiva y sobre lo que es la historia de la redención. Estos son los dos temas que ustedes van a investigar. Pueden hacer sus reseñas, sus síntesis. No hay un formato específico que ustedes necesiten llenar, no hay un tamaño de letra que ustedes necesiten llenar, no hay un tipo de letra, no necesariamente tienen que ir con espacios intermedios. Los márgenes, todo esto lo pueden ustedes hacer libremente en Word. Les sugiero, hermanos, por favor, si les es posible, conviertan sus trabajos a PDF para que pues no haya ningún cambio ahí en el formato. A veces en Word cambian un poquito el formato que ustedes le dan al formato al momento de recibir y verificar sus trabajos y calificarlos. A veces cambian un poquito el formato, entonces pueden ustedes verlo en Word. De todas maneras, sus trabajos se califican a través de la lectura únicamente. Así que adelante, estimados hermanos.
tienen una semana para entregar este trabajo. Este es el último módulo. Ya de aquí no verán videos, sino hasta la siguiente materia, que es teología de la creación. Y para eso vamos a estar viendo un material que un servidor les escribió por ahí, que se llama La Era Antediluviana. Bueno, sin más por el momento, les deseo que el Señor los bendiga abundantemente. Y les recuerdo, pueden utilizar lo que hemos mencionado en los videos para escribir sus investigaciones sobre la revelación progresiva y sobre la historia de la redención. Que el Señor los bendiga, estimados hermanos.